Vamos a trabajar con cinemática. Ustedes tienen su módulo, deben ir, ¿verdad?, leyendo poco a poco para los siguientes días, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a clase ya ustedes han leído un poco y ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, cuando empezamos con la cinemática, ¿verdad? Porque no es como un 10º grado que empezamos con la introducción a la física, porque no habíamos dado física anteriormente. Ahora vamos a estar trabajando con lo que es la cinemática, vamos a estar trabajando movimiento, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros primero sepamos cuál es la definición de la cinemática o qué es lo que estudia. Entonces, la cinemática es una rama de la física, obviamente, que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo. Entonces, ya tenemos el objeto, ¿verdad? Y el tiempo. Son elementos, ¿verdad?, del estudio de la cinemática, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan, ¿verdad? Solamente el movimiento. Para eso se toma en consideración la velocidad, el cambio de desplazamiento por unidad de tiempo, o sea, el cambio de la posición por una unidad de tiempo. Y la aceleración, que en este caso es el cambio de la velocidad del objeto que se mueve. Entonces, cuando se cambia el desplazamiento, en un periodo de tiempo corto o largo, ¿verdad? Entonces, esa es la velocidad. Pero si cambia la velocidad, entonces, ¿verdad? Es aceleración. Entonces, hay muchos personajes, ¿verdad?, que aportaron al estudio, al desarrollo de la cinemática desde antes. Y es importante que conozcamos un poco, ¿verdad? Entonces, Galileo Galilei expone los estudios del movimiento de caída libre. Eso fue en el año 1605. Tomamos un periodo de tiempo ordenando los sucesos, ¿verdad?, hasta la actualidad. En 1643, Evangelista Torricelli define los estudios de la geometría del movimiento. O sea, en 1600 y ya se hablaba de geometría del movimiento, caída libre. En el año 1700, Pierre Varignon define la noción de aceleración y de velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad en un momento, ¿verdad?, específico. En 1742, James Bernoulli define el concepto de centro instantáneo de rotación. Conceptos poco utilizados, ¿verdad?, pero que no dejan de ser importantes. En 1820 se delimita el vocablo cinemática y su lugar en el campo de la mecánica. Entonces, se plantea un poco más, ¿verdad?, algunos términos nuevos de la cinemática. Y en 1905, Albert Einstein muestra sus estudios acerca de la cinemática relativista. Como él trabajó con la teoría de la relatividad, ¿verdad?, él también planteó estudios acerca de la cinemática relativista. Entonces, en sí, ¿verdad?, ¿Cómo trabajamos esta actividad introductoria? Vamos a ver un poco aquí. Ustedes están observando esa figura. Dice, la siguiente figura muestra un escaparate donde se encuentran algunos objetos. Escribe en el cuadro la ubicación de cada uno de los objetos. Considera que la distancia entre cada marca es 10 centímetros. La distancia. Por ejemplo, si nosotros preguntamos a qué distancia, ¿verdad?, de la parte izquierda se encuentra el carrito verde, ¿cuál sería la distancia?
desde el punto de origen hasta el carrito verde. Tomando en cuenta, ¿verdad? Que entre cada marca, o sea, entre cada raya, la distancia es 10 centímetros. ¿A cuánta distancia se encuentra el carrito verde? Sería la primera pregunta. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Observar. Y bueno, el carrito está a 10 centímetros, ¿verdad? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿A qué distancia está la llave del carrito? Observan la figura y, ¿verdad? Respondemos, ¿a qué distancia está la llave del carrito? ¿Cuál sería la distancia? A 20 centímetros, profesor. 20 centímetros, ¿verdad? Del carrito a la llave. Ahora, si nosotros decimos eso que es la siguiente figurita que está allí antes de la muñeca, ¿a qué distancia se encuentra del carrito? A 50. Sería exacta 50 centímetros. 50 centímetros porque son 5 rayitas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora nosotros decimos, bueno, de la llave hasta el reloj. ¿Cuánto sería? Desde la llave hasta el reloj. 110 centímetros. 110. ¿Ve? Verifiquen, Sí, ¿verdad? Desde la creo llave. yo. La llave está a 20 del carrito. Y entonces la llave no está en todo el centro, sino en la rayita que sigue, pues. ¿Cuánto sería? Hasta el reloj. O sea, estuvo cerca porque, o sea, te tiene que 100 contar centímetros. 100 centímetros, ¿verdad? Entonces, son 100 porque, o sea, son 11 rayitas, pero se va contando de una rayita inicia y la otra termina, o sea, son 10. Y de ahí 10 más, 10 más, 10 más, y así. A ver. Ok, entonces serían 100 centímetros. Ahora, vamos a ver la figurita roja que está allí. ¿Verdad? Ahora sería, vamos a preguntar desde la figurita roja hasta la muñeca, ¿verdad? ¿Cuánta distancia hay desde la figura roja hasta la muñeca? 50 centímetros. 50. ¿Quién dice otro número? Hay 5 rayitas. Hay 5 rayitas, pero no son 50 centímetros. Vamos a ver acá. La respuesta, 40. Dice Eduardo que 40. Bueno. Donde está ubicada la figurita roja, usted se mueve hasta la siguiente rayita, allí son 10. Se mueve hasta el libro, son 20. Hasta la siguiente figura, hasta la siguiente rayita son 30 y hasta la muñeca son 40. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta dónde iniciamos. Yo inicio aquí, la siguiente rayita son 10, o sea, esta distancia es 10. Y por aquí, la siguiente son 10 más. Y así sucesivamente. Es importante que tengamos bien, observemos bien dónde está ubicado. Ahora, desde el inicio de la parte izquierda, ¿verdad? De su parte izquierda, donde está el carrito, o sea, la primera raya, hasta el libro, ¿cuánta distancia hay? ¿100 centímetros, profesor? 100 centímetros, ¿verdad? Entonces, como esas actividades a veces le ponen
algunas preguntas a los estudiantes y no saben cómo contestarlas. Porque distancia, ¿verdad? A veces se confunde, ¿verdad? El término distancia, desplazamiento, recorrido, a veces, ¿verdad? Todo eso puede mezclarse y cambiar un poco lo que es el concepto y de lo que le están preguntando. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de los elementos, ¿verdad? Vamos a empezar con el desplazamiento. El desplazamiento es un vector que va de la posición inicial hasta la posición final. Entonces, como estábamos viendo aquí anteriormente, yo digo que la posición inicial es el carrito, la posición final va a ser cualquier de los otros rayitas. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a tomar como referencia el carrito y el libro, mi posición inicial va a ser el carrito y la final va a ser el libro. Si yo tomo la llave y el libro, va a ser la posición inicial, va a ser la llave y la final va a ser el libro. Entonces, si yo estoy hablando de posición y posición, la posición es el lugar en donde yo estoy ubicado. Si estoy ubicado antes, estoy ubicado después. El desplazamiento es, entonces, ¿qué es el desplazamiento? Bueno, yo tengo la posición final, le resto la inicial. Vamos a hacer voy a explicar algo aquí. Ok. Por ejemplo, nosotros ponemos una figurita así y bueno, este aquí está aquí. Vamos a colocarle punto A, punto B aquí, ahí. Aquí no necesariamente tienes que estar en orden, aquí vamos a ponerle que esté un punto T. Ok, dice que aquí son, vamos a ponerle que son 20 metros. Aquí son 40 y acá son, vamos a ponerle 60 metros, ¿verdad? Entonces yo digo, y bueno, vamos a ubicar, yo quiero encontrar el desplazamiento ¿a cuánto equivale ese desplazamiento? El desplazamiento, o sea, el desplazamiento es el cambio de posición, pero en el módulo lo denotan con la letra R, que es el cambio de posición. Sería la posición final menos la inicial. En este caso, la posición final va a ser 40 metros y la inicial va a ser 20 metros. Y mi desplazamiento va a ser 20 metros. Ese desplazamiento. Igual si yo digo, bueno, quiero encontrar este desplazamiento. ¿A cuánto equivale ese desplazamiento? ¿Verdad? ¿Cómo sería allí? Bueno, voy a calcular menos R inicial, ¿verdad? Y el final, ¿verdad? Que sería aquí 60 metros menos 20 metros. Y eso es igual a 40 metros. Ese es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es, ¿verdad? El espacio recorrido, mientras que la posición es en donde se sitúa el objeto, si está en punto anterior, punto final y todo eso. Entonces, a medida que va cambiando, ¿verdad? Este desplazamiento, mueve para acá, así, así, así. Entonces, aquí puede ser otro punto acá, y así sucesivamente.
Entonces todo eso va a ser, ¿verdad? Estas son posiciones del desplazamiento. Muy diferente que si usted le dice, bueno, ¿cuál es la distancia recorrida? Bueno, la distancia recorrida, si por ejemplo, aquí tiene un balón, viene por aquí y se devuelve acá, ¿verdad? Se recorrió esto y de nuevo volvió. Quiere decir que lo que es la distancia, ¿verdad? La distancia recorrida sería 40 metros más 40, ¿verdad? La distancia es 80 metros. O sea, en esos casos no es lo mismo desplazamiento, distancia y posición, para que lo tengan claro. Vamos a continuar acá. Esa es la fórmula. La posición final menos la posición inicial, eso es el desplazamiento. Y acá estamos hablando de la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando, necesitamos el desplazamiento y el tiempo. Cuando los objetos se mueven no lo hacen de manera instantánea, sino que gastan tiempo para hacerlo. Cuando los objetos se mueven, no se mueven de manera instantánea, sino que gastan tiempo en hacer el movimiento. Entonces, por esa razón, siempre es necesario un periodo de tiempo para lograr el movimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que se desplaza 40 metros en un intervalo de 5 tiempos, de 5 segundos, nosotros le pedimos calcule la velocidad media. Entonces, tiene que calcular, ¿verdad? Siguiendo la fórmula, cuál es su desplazamiento y cuál es el tiempo, ¿verdad? 5 segundos. En su módulo, que tengo por aquí, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí ejemplo, ustedes tienen esta parte aquí. Esa parte es una tabla. Esa tabla vamos a copiarla acá. Esa parte es una tabla. Esa tabla que está allí. En esa tabla está el tiempo y la posición. Hay varias posiciones o intervalos, como queríamos decirle. Cambia el tiempo, entonces se marca específicamente, aquí están los intervalos en donde usted tiene que hacer la grafiquita y todo, ¿verdad? Pero entonces, de repente, vamos a trabajar esto aquí, de hacerlo un pequeño... Vamos a buscar acá. Aquí está. Vamos a abrir otra. Ok. Entonces, voy a hacer... Bueno, vamos, aquí no nos salió tan bien, pero... Okay, por ejemplo, vamos a decir que este es A. A. Este es A, y miren, este es A. Nosotros tenemos que graficar aquí en A
esto. Ok, entonces yo voy a tomar acá. Voy a empezar. Ahí abajo está en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y hacia acá, ¿verdad? Por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Ok? Este va a ser el tiempo y este va a ser la distancia. Ok, ahora yo me voy a fijar en mi tabla. Aquí está. Entonces, miren, esto es para, porque la otra, eso que está allí lo van a hacer ustedes. Aquí tenemos el primer par de puntos. Vamos a graficar. El primer par de puntos es cuando el tiempo vale 0, ¿verdad? La posición en metros es 0. O sea que el primer punto está ubicado. Vamos a hacerlo. Aquí está el primer punto. Ahí está el primer punto. Ahora, cuando el tiempo es 5, la posición es 20. Tranquilo. 5 y 20. Esto vale 5. Aquí vale 20. Ahí está. Ahora, cuando pasan 10 segundos, la posición es 40. O sea que 10 segundos aquí, 40 aquí. O sea que está por aquí más o menos. Ahí. Bueno, está más abajo. Está 10 por aquí más o menos. Ahí. Ahora vamos a buscar el siguiente. El siguiente dice que cuando pasan 15 segundos, vale 65. 15 y 65. O sea, van en 15, 65. O sea, entre la mitad de entre 60 y 70. Ahí. Ahora, dice que cuando vale 20, vale 5,5. 20 vale 5,5. Vale 20. El 20 segundos está por aquí. Por aquí. Y cuando vale 25, vale 7,5. Sí, 7,5 por aquí. Estamos por lo menos por acá. Entonces, ahí dice que trace de un color, que trace del otro. Bueno, aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos trazando. Así más o menos va a salir su gráfica. Un poco más exacta porque te la van a hacer bien hecha, ¿verdad? Entonces, esa parte siempre, ¿verdad? Para hacer la gráfica te necesita puntos.
datos, una tabla. Entonces, así como esta es la A, van a ser la B, la C, la D y la E. O sea que son 4 gráficas más. Ese es para que vayan sabiendo que como, o sea, que al momento de representar en una gráfica, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, esa va a ser una de las asignaciones que vamos a tener aquí, pero lo voy a organizar qué es lo que tienen que hacer aquí para que hagan los diagramas estos. Porque siempre aquí se me confunde porque piensa que es un solo diagrama, no. Aquí serían 5 diagramas que ustedes me los van haciendo así y así para ver en cada parte qué sucede. Y, o sea, lo amplían, es como ampliarlo. Entonces, estamos trabajando con esto. Ahora, como ustedes, ¿verdad? Estamos viendo aquí, nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando con desplazamiento, velocidad media. Y la cinemática tiene el tiempo, o sea, no tiene una fórmula específica. Tiempo es una medida, segundos, metros. Nosotros estamos trabajando con unidades metros, ¿verdad? De desplazamiento, segundo que es el tiempo. Entonces la velocidad se va a dar en metros sobre segundos. Casi la mayoría del tiempo. Entonces, siempre es bueno trabajarlo así. Entonces, para que usted vaya viendo, ¿verdad? Su módulo ya y tenga una idea de qué vamos a hacer, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo voy a revisar ese ejemplo que vimos allá de la gráfica. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer después? Te llega, ¿verdad? Bueno, no sale exacto. Voy a hacer mi plano cartesiano, mi plano. 10, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 25. Empiezo a trazar, trazo aquí, trazo acá. Y si lo hace de un color diferente, mucho mejor para que sea más llamativo. Y usted lo diferencie unos de otros, ¿verdad? Esta es una gráfica. Este es el tiempo y esta es la distancia, ¿verdad? Entonces, usted puede leer esto. De la gráfica hacia acá. Y usted puede sacar los datos. Y usted también puede hacerlo viceversa. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con un conjunto de datos en donde nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Con el tiempo, con la posición, ¿verdad? Entonces, es importante que, vamos a dejar claro aquí, que para la próxima clase vamos a ver las fórmulas de cinemática que están allí. Ustedes son 4, pueden ir viéndolas. Las sacan aparte así para que las tengan bien, las estén viendo a cada rato. Vamos a trabajar con ejemplos, con esa fórmula, ¿verdad? Hacer ejemplos para después hacer otra actividad. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar la actividad esa de la ubicación, ¿verdad? En el plano, hacer el trazado, ¿verdad? Ubicar la posición, ubicar el tiempo y eso, ¿verdad? Para ir introduciendo un poco a la cinemática para después iniciar con los problemas con las fórmulas fundamentales de la cinemática. También, ¿verdad? Es importante que siempre ustedes sepan, ¿verdad? Que la unidad cuando estamos trabajando desplazamiento es metros o alguna unidad de longitud. Velocidad siempre va a ser metros sobre segundos. Si el tiempo está dado en segundos y el desplazamiento en metros. Eso es algo importante también.